Dejé de perseguir y fui rechazado con dignidad. Era como si cada vez que respiraba, alguien apretara aún más el pecho por dentro. No había gritos, ni discusiones, ni un final claro, solo una ausencia demasiado presente. El dolor de intentar ser visto, oído, elegido y nunca serlo. El sonido de una notificación que no llega. El silencio de una espera que se vuelve rutina. Es el tipo de dolor que nadie ve. El dolor de correr tras alguien que ni siquiera miró hacia atrás. De insistir por migajas, como si un poco de atención pudiera compensar el hambre de ser acogido por completo. Y lo que más duele a veces no es el no, es el tal vez, el quién sabe, el no es exactamente así. Eso es lo que te ata, lo que adiestra la esperanza, lo que agota. Y en ese cansancio nace una pregunta muda. ¿Hasta cuándo vas a correr por alguien que nunca dio un paso en tu dirección? Séneca decía que la verdadera libertad comienza cuando dejamos de ser rehenes del deseo ajeno. Y yo lo entendí el día en que dejé de implorar por presencia, el día en que me di cuenta de que mendigar afecto no era prueba de amor, sino señal de olvido de uno mismo, que seguir insistiendo en puerta cerrada, esperando que un golpe más fuerte convenza a alguien de abrirla, solo prolonga el dolor de no ser bienvenido. Marco Aurelio escribió que la dignidad no depende del otro, que incluso en el rechazo es posible mantener lo que es tuyo por dentro. Y ese día elegí parar, no porque dejara de sentir, sino porque empecé a verme, a oírme, a escucharme en silencio. Duele parar, duele mucho, duele más que correr, pero es otro tipo de dolor, un dolor que revela, que muestra lo que siempre estuvo allí, encubierto por la ansiedad de ser amado. Y en ese dolor nace algo extraño, algo como un hilo de dignidad, algo como una vela que aprende a arder sola en la oscuridad, sin público, sin retorno, sin promesa de ser vista, simplemente arde en silencio. Y quizás así es como se empieza a reencontrar uno mismo, cuando uno acepta que hay valor en no implorar, que hay belleza en simplemente existir, incluso sin ser elegido. Esta es una historia sobre ese silencio, sobre ese final que no vino con palabras, sino con la ausencia de ellas. Una historia real, porque quizás sea la tuya también. Correr tras quien camina de espalda. Había algo cruel en ese esfuerzo silencioso, esa secuencia de mensajes que nunca eran respondidos con el mismo interés, esos intentos de encuentros siempre pospuestos, esas conversaciones que sostenías casi solo, como si amar fuera un monólogo, como si la presencia fuera una deuda tuya, y tú pagabas con atención, pagabas con tiempo, pagabas con tu propia autoestima, pero no era suficiente, nunca lo era, porque el otro no se alejaba, el otro nunca estuvo de verdad, y esta ausencia disfrazada de presencia es quizás la forma más violenta de rechazo. La mente decía que era solo una fase, que quizás él estuviera ocupado, que quizás ella estuviera confundida. El corazón intentaba justificar cada demora, cada silencio, cada ausencia, como si encontrar excusas para la indiferencia fuera más fácil que enfrentar el abandono, como si decir, él no me ama, fuera más doloroso que seguir esperando. La verdad, sin embargo, era simple y tajante. Corrías tras alguien que ya estaba de espalda, y por más rápido que fueras, nunca te vería, porque nunca miró. Este tipo de rechazo es invisible, nadie lo ve, porque técnicamente todavía se hablan, no ha terminado. Él nunca dijo que no quería, pero tú lo sientes en la falta de reciprocidad, en el vacío después de cada encuentro, en el cansancio que viene después de cada intento de conexión. Y esto te va carcomiendo lentamente, va apagando tu luz, te hace dudar si eres digno de ser querido, cuando en realidad el error nunca fue querer demasiado. El error fue aceptar de menos, fue correr por alguien que nunca te buscó. No es debilidad querer ser visto. No es carencia desear presencia, es humano, profundamente humano. Pero hay un límite entre amar y perderse, y a veces dejar de correr no es rendirse, es finalmente darse cuenta de que la carrera siempre fue solo tuya, la trampa de la esperanza adiestrada. Había una hora del día que dolía más, para algunos era al despertar, para otros en el silencio de la noche, pero casi siempre era en el intervalo, entre el tal vez y el nunca, entre el último mensaje sin respuesta y la notificación que no llegaba, un vacío puntual, específico, cruel. Esperar se volvió un hábito, esperar algo que en el fondo ya sabías que no vendría, una llamada, una invitación, un gesto mínimo de cuidado. La esperanza se volvió rutina, pero una esperanza cansada, adiestrada, como un perro que se sienta siempre que escucha un tal vez. Aprendiste a esperar, aprendiste que su silencio podía ser solo su forma de ser, que su falta de atención era una fase. Aprendiste que insistir era una forma de amar, que si aguantabas un poco más, quizás serías recompensado, quizás serías elegido.
quizás esta vez sería suficiente. Y entonces esperabas, y te anulabas, y te moldeabas, y te disminuía, como si el amor fuera algo que se conquista por merecimiento, como si bastara con hacer todo bien para, al fin, recibir lo que siempre fue básico: presencia, interés, afecto. Pero el afecto verdadero no exige sacrificio continuo. Acoge, llega sin que necesites lastimarte para recibirlo. El problema es que cuando uno se acostumbra a las migajas, empieza a creer que eso es lo que vale, que quizás solo así el otro se quede. Y es en ese momento cuando el vacío se instala, porque incluso cuando aparece, sigues sintiéndote solo. Incluso cuando responde, sigues sintiéndote ignorado, porque la ausencia no es física, es emocional, y no hay presencia eventual que cure el abandono. Séneca decía que el tiempo es el bien más precioso, y cuando gastas ese tiempo esperando a alguien que nunca supo qué hacer contigo, te estás traicionando en silencio. Estás cambiando tu paz por promesas no dichas. Estás posponiendo tu vida por un amor que nunca llegó completo y quizás nunca llegue, porque quien realmente quiere estar, está sin ser llamado, sin que tengas que correr, sin necesidad de probarte. El punto de ruptura no es un grito, es cansancio. No hubo pelea, no hubo gritos, no hubo despedida. Fue solo otro día común, pero algo dentro de ti se detuvo. Un silencio diferente se instaló. No el silencio de la espera, ni el de la duda. Era un silencio de final, un vacío que ya no dolía como antes, pero tampoco sanaba. Era como si el cuerpo hubiera decidido por ti, como si sin alarde, sin drama dijera: basta, porque hay un límite que no grita, simplemente se cansa. Y el cansancio a veces es más fuerte que cualquier palabra. No decidiste parar porque dejaste de amar, paraste porque entendiste en lo profundo de tu pecho que amar solo no es amor, es agotamiento, y estabas exhausto de pensar 1000 veces antes de enviar un mensaje, de intentar parecer despreocupado cuando por dentro estabas destrozado, de inventar excusas para la ausencia del otro, de hacer planes con alguien que nunca confirmó su presencia, de sostener solo la promesa de un vínculo que nunca se construyó de verdad. Fue allí, en ese silencio inédito, donde te viste con claridad. El momento de la ruptura casi nunca es cinematográfico, es sutil, casi invisible. Es cuando te das cuenta de que dejaste de ver, que por primera vez no revisaste el celular apenas, que no escribiste ese texto que nunca tendría respuesta, que no lloraste al recordar el último encuentro. No por haberlo superado, sino porque al fin lo aceptaste. El amor que ofreciste era demasiado grande para caber en alguien que solo sabía recibir, nunca retribuir. Epicteto decía que la verdadera libertad surge cuando aprendemos a distinguir lo que está bajo nuestro control de lo que no lo está. Y en ese momento dejaste de correr, no por debilidad, sino por lucidez, porque te diste cuenta de que el otro no era tu responsabilidad, que su ausencia no era un reflejo de tu valor, que tu esfuerzo no podía llenar el vacío de alguien que nunca quiso estar completamente allí. Y en ese cansancio nació tu fuerza, la fuerza de parar, la fuerza de no insistir más, la fuerza de seguir adelante, solo sí, pero en paz. Séneca y el gesto de irse con dignidad. Había algo profundamente silencioso en el acto de irse sin aspavientos, sin acusaciones, sin despedidas dramáticas, sin largas explicaciones, intentando justificar el propio valor. Solo un gesto, un paso hacia atrás, un respirar más profundo, un no susurrado entre pensamientos que antes gritaban por atención. Eso fue lo que pasó. No hubo público, no hubo aviso, solo una decisión interna tranquila y firme, el tipo de decisión que nadie aplaude, pero que lo cambia todo por dentro. Fue cuando entendiste lo que Séneca decía: es señal de sabiduría dejar lo que nos disminuye, aunque duela. No fue fácil, no lo es, porque irse, en este caso, no es salir de un lugar, es salir de un papel. El papel de quien siempre intenta, de quien siempre comprende, de quien soporta lo insoportable con la esperanza de un gesto de vuelta. Dejaste de ser esa persona, no porque te endureciste, sino porque te viste, porque te percibiste demasiado encorvado, demasiado pequeño, demasiado callado, y entendiste que dignidad no es orgullo herido, es amor propio de pie. Es cuando te eliges a ti mismo, incluso con el corazón apretado. La dignidad en este contexto no viene viene de la forma en que te niegas a vengar, a dramatizar, a rebajarte. Viene del silencio con que te retira, de la calma que nace cuando decides no perderte tratando de probarte. Porque no se trata de vencer, se trata de no traicionarse, de no olvidarse, de no dejar que el desamor del otro contamine lo más íntegro que hay en ti. Marco Aurelio escribió que la dignidad es un manto que nadie puede arrancarte, solo tú puedes soltarlo. Y tú, ahora, elegiste ponerte ese manto de nuevo. Este gesto de irse, sereno y firme, es más que un final, es un nuevo comienzo. No un comienzo feliz, ligero, mágico, sino un comienzo honesto contigo mismo, sin máscara, sin excusa, con dolor sí, pero con verdad. Y esa verdad silenciosa tiene un poder inmenso, el poder de reconstruirte por dentro,
no como alguien herido, sino como alguien que sobrevivió al abandono sin necesidad de abandonarse a sí mismo. La metáfora del portón abierto. Imagina un portón, no cualquier portón, sino aquel que tienes que golpear con fuerza, repetir el golpe, esperar de pie bajo la lluvia, implorar por una señal de apertura, e incluso cuando se abre por un breve instante, es como si dijera, entra, pero con cuidado, no te acomodes, no te quedes demasiado. Esta metáfora no es solo sobre puertas físicas, es sobre relaciones, sobre conexiones humanas que exigen más esfuerzo que reciprocidad. Y durante mucho tiempo, quizás creíste que ese era el camino correcto, el amor correcto, que el amor verdadero exigía prueba, exigía dolor, exigía resistencia. Pero ¿y si no es así? ¿Y si el verdadero amor no exige heridas en los dedos? ¿Y si, cuando es de verdad, la puerta simplemente está entreabierta, invitando, acogiendo, sin alarde, sin imposición, sin necesidad de justificarse todo el tiempo? Porque quien quiere que entres, no complica, no huye, no se esconde detrás de pruebas emocionales, no te hace sangrar para luego ofrecer una curita mal puesta. El amor que acoge, acoge en el gesto simple, en el silencio tranquilo, en la presencia constante, sin necesidad de espectáculo. Pasaste demasiado tiempo golpeando en portones equivocados, portones de gente que solo abría cuando quería, gente que confundía disponibilidad con debilidad, que usaba tu afecto como ventaja, que le gustaba ser querida, pero no sabía querer de vuelta. Y por mucho tiempo creíste que así era, que el amor era una conquista, que el vínculo era insistencia. Pero ahora, quizás por primera vez, empiezas a entender que no, que el amor no es una guerra, que el afecto no es una prueba, que la presencia no es moneda de cambio. Séneca nos recuerda que el bien más precioso no es lo que damos a los demás, sino lo que preservamos en nosotros. Y al dejar de golpear ese portón, no estás renunciando al amor, estás abriendo espacio para algo nuevo, algo más ligero, algo que no exige cortes para existir, un amor que te ve incluso antes de que llames, un amor que no pide explicaciones para dejarte entrar, un amor que, como un portón ya abierto, simplemente está allí, esperando, quieto, firme, listo para acoger a quien viene íntegro, no a quien llega en pedazos. Ser dejado puede ser el inicio de ser reencontrado por uno mismo. El rechazo tiene un sonido propio, no es el sonido de una puerta que se cierra de golpe, ni de alguien diciendo adiós, es más como un eco que repite día tras día lo que no fue dicho, lo que no fue sentido de vuelta. Y ese eco se queda dentro de uno, va llenando los espacios vacíos con dudas, con culpa, con esa pregunta insistente, ¿qué me faltó para ser elegido? Pero la verdad es que muchas veces no falta nada. Solo sobra entrega donde no hay reciprocidad. Y el dolor de ser dejado no es solo por la ausencia del otro, es por la pérdida de la imagen que construiste de ti mismo a su lado. La imagen de alguien que quizás creyó demasiado. Epicteto decía, no es lo que nos sucede, sino cómo reaccionamos a lo que nos sucede. Y en ese instante comienza el cambio, porque ser dejado puede ser devastador, pero también puede ser un portal, un corte que, en lugar de destruir, revela dónde ponías tu valor. Revela que quizás mediste tu importancia por el reflejo en ojos que nunca te vieron por completo. Y esa revelación no viene con ira, viene con una tristeza lúcida, un dolor que, al fin, enseña que el amor propio comienza donde termina la ilusión de necesitar ser elegido para existir. Séneca completaría, quien se conoce no se vende por migajas. Y esta frase, que parece dura, es en realidad un abrazo, un recordatorio de que tu historia no comienza ni termina con quien se fue. Continúa, reinicia, con más silencio, con más cuidado, con más verdad. Y este reencuentro contigo mismo no es inmediato, no es fácil, pero es profundo. Comienza el día en que dejas de probarte para quien nunca te vio, el día en que ya no necesitas explicarte, el día en que el silencio que antes sería comienza a tener sentido. La reconstrucción no viene con aplausos, ni con garantías, viene con pequeñas decisiones diarias, como elegir dormir sin esperar ese mensaje, como decidir no responder a lo que antes te ataba, como mirarte al espejo y reconocer poco a poco a alguien que está volviendo, no la misma persona de antes, sino alguien más íntegro, alguien más tranquilo, alguien que aprendió que, por más que el amor duela, no tiene por qué ser dolor, y que la dignidad, esa palabra tan olvidada, es el puente entre la herida y la paz. Si hoy te sientes rechazado, no corras, no implores, solo respira. Escucha el eco por un instante. Luego,
escucha el silencio y entonces escúchate a ti mismo. Quizás ahí comience el verdadero reencuentro, el único que nunca más te dejará, porque esta vez es contigo y por ti. Epílogo: el silencio que libera. Algunas historias no tienen un punto final, simplemente se disuelven en el tiempo, como un recuerdo que poco a poco deja de doler, no porque fue olvidado, sino porque fue comprendido. Y cuando el dolor encuentra sentido, cambia de nombre. Deja de ser herida abierta y se convierte en cicatriz. Deja de ser ausencia y se vuelve espacio. Deja de ser pérdida y se transforma en libertad. Esto es lo que sucede cuando dejamos de correr. Cuando, en lugar de buscar a alguien que nunca se quedó, decidimos quedarnos con lo que nos queda de nosotros mismos y comenzamos a reconstruir, no para impresionar, no para probar nada, solo para existir con más integridad. Hay una especie de paz que solo llega después del agotamiento, cuando ya no hay energía para insistir, cuando no queda ninguna fantasía de que podría ser diferente. Es en este suelo crudo, en este vacío tan honesto, donde el estoicismo encuentra refugio, porque no promete finales felices, no ofrece atajos, simplemente enseña que todo lo que necesitas ya está aquí, en tu control, en tu respiración, en tu capacidad de permanecer sereno, incluso cuando el mundo a tu alrededor no tiene sentido. Y esa serenidad no es frialdad, es presencia, es madurez emocional. Lo que antes era una carrera se convirtió en silencio. Lo que antes era desesperación se convirtió en una pausa. Y ahora, cuando recuerdas todo lo que viviste, quizás todavía duela, pero duele diferente, duele con dignidad, porque ahora sabes que amar no es arrastrar, que esperar no es olvidarse de uno mismo, que querer a alguien no puede costar tu paz, y que a veces el mayor acto de amor es irse, es rechazar menos de lo que uno merece, es dejar de mendigar migajas emocionales, porque lo que tú ofreces, presencia, escucha, afecto, vale mucho, y quien no reconoce eso, no te merece, no por arrogancia, sino por justicia. Por eso, si hoy todavía hay silencio dentro de ti, escucha con atención, no como quien espera una respuesta del otro, sino como quien comienza a escuchar, quizás por primera vez, su propia voz, esa que estuvo ahogada durante tanto tiempo, esa que susurra: yo también me necesito. Este es el verdadero punto de inflexión, no el que cambia a los demás, sino el que cambia tu forma de permanecer contigo mismo. Y si aún queda dolor, recuerda, también es parte de la curación, porque solo siente quien aún está vivo. Y estar vivo ahora significa una cosa simple y poderosa: has vuelto a casa, dentro de ti, y aquí nadie más puede dejarte.